¿Un criminal nace o se hace? Miren, esa es una de las preguntas más inquietantes y que más ha perseguido a la justicia a lo largo de la historia. Hola a todos y bienvenidos a Pregúntele al Forense. Este es el espacio donde exploramos juntos el mundo de la criminología, la seguridad y las ciencias forenses, pero de una manera sencilla y clara. Y hoy vamos a usar esa pregunta como punto de partida para analizar uno de los casos más famosos de la crónica policial argentina, el de Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo. Pero no solo vamos a contar su historia, vamos a ver cómo la ciencia de su época intentó explicarlo, con una teoría que marcó a fuego toda una era. Este es nuestro mapa para hoy. Primero, vamos a conocer los crímenes que aterrorizaron a Buenos Aires. Después, nos meteremos de lleno en la teoría científica que prometía explicarlo todo. Veremos cómo chocaron el hombre y la teoría, y al final, pensaremos un poco en qué nos deja todo esto. Muy bien, empecemos por el protagonista de nuestra historia, Cayetano Santos Godino. En una Buenos Aires de principios del siglo XX, llena de inmigrantes, de cambios y de muchas tensiones sociales, este niño se convirtió en leyenda, una leyenda criminal conocida por todos como el petiso orejudo. Su historial, como podemos ver, es una escalada de terror. Todo empieza con una agresión documentada en 1904, cuando él era solo un niño. De ahí en adelante, sus actos se volvieron cada vez más y más graves. El año 1912 fue terrible. Incendios, varios asesinatos de otros niños, el horror. Cuando finalmente lo detienen con apenas 16 años, la sociedad se quedó paralizado con una pregunta que nadie podía responder. ¿Cómo era posible tanta crueldad en alguien tan joven? Para entender la respuesta que se le intentó dar a esa pregunta, no alcanza con mirar a Godino. Tenemos que viajar en el tiempo y entender qué se pensaba en esa época, cuál era la ciencia que dominaba el pensamiento, la criminología positivista. Esta nueva ciencia fue una verdadera revolución. El foco de la justicia, que siempre había sido el delito, de repente cambió. Ahora lo importante era el delincuente. Se empezaron a usar herramientas de la medicina, de la antropología, para buscar las causas del crimen en el cuerpo y en la mente de la persona. Y el gran protagonista de toda esta corriente fue César el Hombroso. Con él nació una idea tan influyente como, francamente, peligrosa. Una idea que lo cambió todo. El criminal nato. ¿Qué quería decir Lombroso con esto? Pues él creía que algunos criminales eran, literalmente, un error en la evolución. Eran como un ser humano primitivo, un salvaje, atrapado en una sociedad moderna. Y lo más fuerte de todo es que él sostenía que a estas personas se las podía identificar por ciertas características físicas, a las que llamó estigmas degenerativos. Lombroso propuso que se podía casi diagnosticar la criminalidad a simple vista. Rasgos como una mandíbula grande, orejas en forma de asa, una frente huidiza, para él y sus seguidores, no eran simples rasgos. No, eran señales, marcas visibles de una naturaleza inferior, desviada y en esencia criminal desde el nacimiento. Esto nos muestra el cambio tan brutal de pensamiento. La justicia ya no se trataba de castigar a alguien por una mala decisión tomada con libre albedrío, no. Se trataba de identificar una condición peligrosa, casi como una enfermedad, y neutralizarla. El objetivo ya no era la venganza o la retribución, sino proteger a la sociedad. Ahora, ¿cómo llegaron estas ideas a Argentina? Bueno, no fue un simple copiar y pegar. Pensadores locales como el famoso José Ingenieros tomaron estas teorías y las adaptaron. Ingenieros, por ejemplo, decía que no había que fijarse tanto en la forma de la cabeza, sino en la psicopatología del individuo. Así, se fue creando una escuela de criminología propia, argentina, que se metió de lleno en la policía, en las cárceles y en los juzgados. Y fue justamente con este nuevo y poderoso arsenal científico que el sistema legal y médico de la Argentina de la época se preparó para analizar a Cayetano Santos Godino. Desde el momento en que lo atraparon, Godino dejó de ser una persona para convertirse en un objeto de estudio, un espécimen. Lo midieron, lo analizaron, lo fotografiaron, fue clasificado bajo la lupa sin piedad de esta nueva criminología. Y no fue solo una persona. Fíjense, expertos de distintas áreas aplicaron esta mirada. El fiscal lo llamó loco moral. ¿Basado en qué? En su falta de culpa y en sus rasgos físicos. Un psicopedagogo dijo que tenía numerosos estigmas degenerativos. La conclusión de todos era la misma. Godino no era un chico malo, era un ser anormal, defectuoso de fábrica y, por lo tanto, un peligro andante para la sociedad. Y aquí está el punto clave de todo el juicio. No lo declararon inocente para nada. Lo que la ciencia de ese momento dijo fue que él era incapaz de elegir entre el bien y el mal,
que su biología lo determinaba, y si no era responsable de sus actos, no se le podía castigar. Lo que había que hacer era encerrarlo para siempre como una medida de defensa social. Bien, entonces ya tenemos la teoría, el diagnóstico y el veredicto. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias reales de mirar a Godino de esta manera? Su destino fue el encierro perpetuo. Al ser etiquetado como un degenerado sin cura, la única solución posible que vio la sociedad fue aislarlo por completo para siempre. Murió en esa prisión, en el fin del mundo, en 1944. Hoy, por supuesto, todo esto nos parece una locura. Las teorías del Lombroso están completamente desacreditadas. La criminología moderna entiende que el crimen es un fenómeno súper complejo. Ya no se busca al monstruo en la forma de las orejas, sino que se intenta comprender al individuo, su historia, su contexto social, psicológico y económico. Pero el impacto de esa visión perduró. Todo ese lenguaje científico que se usó, degenerado, loco moral, anormal, no solo selló el destino de Godino, también construyó su imagen pública, la del monstruo, la del primer asesino serial de la historia argentina. La ciencia ayudó a crear la leyenda. Entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál es la gran lección que nos deja la historia de Godino y la ciencia que lo juzgó? El caso Godino es mucho más que la historia de un asesino. Es una advertencia. Nos enseña el peligro de las respuestas demasiado simples para problemas terriblemente complejos. Nos muestra cómo las ideas, incluso las científicas, tienen consecuencias reales y muy poderosas sobre la vida de las personas. Y esa es la pregunta que nos queda flotando, una que nos obliga a mirar con ojo crítico las certezas de nuestro propio tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis aquí, en Pregúntele al Forense. Si les interesó y quieren seguir explorando estos temas, los invitamos a que le den me gusta a este material, se suscriban al canal y activen la campanita, así no se pierden los próximos análisis. Hasta la próxima.